¿Será que podemos? Hay ocasiones en las que nosotros escuchamos, pero hay veces que nos ponemos un tanto rígidos. Hace mucho tiempo escuché a un pastor hablar de ese pasaje de Jeremías 18 donde habla el Señor le dice, ustedes tienen que ser como el barro en las manos del alfarero. Y el pastor decía, tú puedes elegir si tú vas a ser barro blando o si vas a ser un grumo, si vas a ser una piedrita o una parte rígida. Con la parte rígida, ¿sabes qué se hace? ¿Qué hace el alfarero? Lo quiebra y si no lo quiebra, lo tira. Y sigue trabajando con lo dócil. Entonces, si tú quieres que el Señor trabaje contigo, vas a tener que ser dócil. Nosotros estamos aquí para renovar la esperanza que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha querido renovar al permitir que escuchemos su Evangelio. Y yo quiero que nosotros en este día podamos volver a recordar y celebrar algo tan sencillo como escuchar un mensaje, como escuchar que alguien nos habló y haber escuchado y entendido produce una transformación bien grande en la vida de todo aquel que escucha. Un día escuchaste hablar de Jesús, cada uno en sus propias circunstancias, pero escuchamos hablar de Jesús. Cuando eso sucedió, Dios plantó en nuestra vida una semilla de algo bien especial que hasta el día de hoy Dios está desarrollando en nuestras vidas. Hoy vamos a empezar a leer juntos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a tratar de meditar en lo que el Señor tiene para decirnos. Y iba a empezar por el versículo 3, pero dije, ¿por qué se altera el saludo? Vamos a incluir el saludo del apóstol Pablo cuando introduce su carta a los Colosenses para ver quién habla y a quiénes se dirige. Y les voy a contar cuáles son las cosas que realmente han impactado mi corazón al leer esto. Dice Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy en día ya hemos perdido la costumbre de recibir cartas de papel, ¿verdad? Hoy en día recibimos mensajes de texto. Recibimos mensajes de WhatsApp, recibimos comentarios en Instagram y quién sabe. Todo eso es lo que estamos acostumbrados hoy. Número 1, cuando reciban un mensaje, fíjense quién es que les está dirigiendo el mensaje. No sea cosa que se confundan. Fíjense cómo el mensaje que está a punto de ser comunicado fue enviado por ¿quién? Dice el versículo 1, Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Se dan cuenta que no importa su historia familiar. Pablo se presenta en relación con Jesús. Eso desde el comienzo, empezando la carta, a mí ya me impactó para preguntarme, ¿y yo quién soy en mi relación con Jesús? Pablo sabía quién era. Pablo sabía el lugar que ocupaba en el plan del Señor. Y eso ha sido un llamado para mí en cuanto a mi propia identidad. ¿Quién soy yo, Jesús, en tu plan? Pablo sabía y así se presentaba, apóstol de Jesucristo. Y miren, esto va más allá de lo que uno hace a veces. Generalmente las personas se presentan por sus profesiones. Ustedes se dieron cuenta, yo soy Juan, soy abogado.
en realidad muchas veces asociamos lo que hacemos o a lo que nos dedicamos con nuestra identidad. Yo creo que Pablo, más allá de asociar lo que él hacía, él asociaba su relación con Jesús como carta de presentación. Pablo podía haber dicho: yo soy Pablo, fabricante de tiendas, porque eso era lo que hacía. Y cuando necesitaba, de esa manera se ganaba la vida. Pero ¿saben qué? Antes que ninguna otra cosa, él era apóstol de Jesucristo. Y no era apóstol de Jesucristo porque a él se le hubiera ocurrido: uy, qué lindo ser apóstol de Jesucristo. No, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Hay algo que tú eres simplemente por la voluntad de Dios? Porque Dios ha querido. Presta atención a eso, porque Dios quiere que tú seas aquello que Él planificó para ti. Hay algo que Él quiere que hagas por su voluntad. Y me llamó mucho la atención también en esta presentación que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Cómo se le ocurrió a Pablo compartir la autoría de su carta? No necesitaba. Comparte la autoría de su carta con Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Vieron que no lo menciona como apóstol, no lo menciona con un título grande. Humildemente Timoteo era alguien que servía al Señor. Era el hermano. Pero ese hermano había sido pastor de muchos, había sido maestro de muchos. Y era discípulo de Pablo, pero había sabido aprender para comunicar. Y ahí hay otro desafío, hermano. Si siguiera hablando, esto sería larguísimo, pero tenemos que ser como Timoteo, de los que escuchamos, de los que recibimos, de los que aprendemos, y luego le damos a otro de lo que nosotros recibimos. Saben que nosotros no recibimos edificación espiritual para engordarnos espiritualmente. Recibimos edificación espiritual para poder edificar a otros. Y si no estás edificando a otros, tienes que empezar a preguntarte a quién le tienes que dedicar tiempo, energía, recursos para edificarles, porque Dios tiene el plan de que tú le sirvas. Esto en cuanto a los que escriben la carta, pero ¿a quién les escribe? A nosotros, ¿verdad? En aquel momento él lo escribió a estos hermanos en la ciudad de Colosas, a los que define como santos y fieles hermanos en Cristo. Eran cristianos que vivían en Colosas. ¿Ustedes nos definen a nosotros como santos y fieles? Tal vez. ¿Santos? ¿Ustedes son santos? En el Señor sí. Pero hay veces que nosotros nos miramos y nos decimos: uy, no calificamos. ¿Fieles? ¿Ustedes son fieles? ¿Saben lo que quiere decir una persona fiel? Es alguien que dice algo y luego lo hace. Nuestra presencia aquí dice que nosotros seguimos a Jesús, que somos discípulos de Jesús. Luego vamos y lo hacemos. Tenemos que santos y fieles hermanos en Cristo. Y está este saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, hablábamos desde el principio de que cuando uno escucha hablar de Jesús, se produce una transformación en la vida. Eso había pasado en las vidas de aquellos que recibían la carta. Cuando Pablo les escribió, Pablo estaba en Roma, preso. Y había caído también preso junto a él un señor que se llamaba Epafras. Y vamos a pensar en este Epafras. Ustedes vieron que no hay ningún libro de la Biblia, carta de Epafras. No. Sin embargo, esta fue una persona que sirvió al Señor. Vamos a leer los versículos 3 al 8 de allí de Colosenses 1. Colosenses 1, del 3 al 8, dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Allí lo tienen. Pablo está en prisión. En Roma, gran parte del tiempo Pablo lo pasó en una prisión domiciliaria y él estaba con soldados que lo guardaban, pero podía recibir visitas y al parecer pudo relacionarse con este amigo Epafras. Y Epafras vino a hablarle de lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Colosas con este grupo de personas. Ustedes vieron que el libro de Hechos nos relata que Pablo fundó muchas iglesias. Bueno, él no fundó la iglesia en Colosas. Al parecer la fundó el propio Epafras, que escuchó el Evangelio, tal vez lo escuchó del apóstol Pablo, pero él compartió el Evangelio con la gente en Colosas y, entre otras cosas, le dijo a Pablo: esa gente de Colosas te ama. ¿Y saben? Esa gente no lo conocía personalmente a Pablo. ¿Hay alguien que a ustedes los ame sin haberlos visto en persona? Interesante, ¿verdad? ¿O aman ustedes a alguien a quien ustedes no conocieron? El hecho es que una vez que Pablo recibe noticias de estas personas, él busca la oportunidad de comunicarse con ellos y por eso les envía esta carta. Esta carta fue enviada por medio de Tíquico, es otra historia. Pero el hecho es que él les envía una carta y les quiere hacer saber algo importante. Versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros. Él quería que los cristianos en Colosas supieran que estaba orando por ellos. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice: mira, he estado orando por ti. Pero yo, cuando alguien me comunica que ha estado orando por mí, yo siento algo especial. Yo siento que Dios de alguna manera está obrando, porque Dios escucha y responde la oración. Y me llama la atención, Pablo podía haber dicho: hermanos en Colosas, he orado por ustedes. Podría haberlo dejado como: he orado, como alguna vez lo he hecho. Una vez oré por ustedes. Pero aquí dice siempre. ¿Por qué tenía que decir siempre Pablo? Yo creo que Pablo no decía una cosa por otra. Si decía que siempre oraba por ellos era porque lo hacía. Tal vez desde que escuchó hablar de estos cristianos, yo creo que Pablo tenía una carga en especial, incluso por aquellos que nunca había visto. A él le hablaban de los cristianos en Mid County, en Groves, y él decía: voy a orar por ellos. Y tenía esta carga y empezaba a orar y no abandonaba su oración por aquellas personas. Esto nos tiene que hacer pensar que tal vez Dios ponga en nuestro corazón también carga de orar por personas. Hay personas cuyo pensamiento se nos cruza, te despiertas en medio de la noche pensando en tal o cual. No lo dejes pasar allí mismo. Ora por esas personas. En el medio del día vas conduciendo y te acuerdas de esa persona. Antes de mandarle un mensaje, ora. El mejor recurso que nosotros tenemos, los cristianos, para bendecir, para ayudar, para sostener a las personas, es la oración. Y Pablo era un ejemplo de eso. Siempre orando por vosotros. Pero siempre orando por ellos, ¿qué le pasaba? Dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía motivos
por los que sentirse agradecido a Dios por la vida de estos cristianos a los que él no conocía. ¿Hay personas por las que te sientes agradecido? Tienes que orar por esas personas. Cuando consideras la vida de las personas que conoces, ¿hay razones por las que darle gracias a Dios? Por ejemplo, cuando le hemos hablado del Señor a tal persona, qué bueno que está cambiando en este sentido o en otro. Ese era el sentir de Pablo, daba gracias por ellos, porque mire, le dice lo que él escuchó. Versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué fue lo que escuchó Pablo? Dos cosas de los colosenses que me encantaría que cualquiera escuche acerca de nosotros. Escuchó dos cosas: fe y amor. ¿Ustedes recuerdan que en 1 Corintios 13 dice que hay tres cosas que permanecen? La fe, la esperanza y el amor. Aquí, estos cristianos tenían la fe y el amor. ¿De qué hablarán si hablaran de nosotros? ¿Hablarán de nuestra fe? ¡Uy, qué fe que tiene! Porque Pablo había escuchado, Pablo le había contado historias acerca de los de Colosas. ¡Wow! Tienen una fe en Jesús, están comprometidos con el Señor, están allí, ellos están listos para confiar en el Señor en todas circunstancias. Oro y doy gracias, porque escuché de la fe en Cristo que tienen ustedes. Hermanos, seamos portadores de una fe que pueda llamar la atención de otros. Que nuestra fe se note. Ustedes saben que la fe es algo invisible que uno lleva aquí dentro del corazón, pero al mismo tiempo, la fe es algo que se tiene que manifestar por medio de nuestras acciones. La fe es algo que tiene que ponerse de manifiesto por medio de lo que nosotros hacemos. El apóstol Pedro podría decir: hice una locura en mi vida. En medio de una tormenta salté de mi barco hacia el mar. Y cuando caí, pude caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan que eso pasó con Simón Pedro? ¿Qué fue eso? Un acto de fe. Nosotros podemos hablar hasta el día de hoy de que Pedro fue un hombre de fe, tuvo fe. Ahora, ¿qué acciones o qué anécdotas la gente puede recordar que demuestran tu fe? Y por otro lado, el amor que tenéis por todos los santos. O sea que ellos manifestaban amor por los demás cristianos. No era por todos los santos que tenían ídolos por allí. Cuando dice todos los santos se refiere a los cristianos, y estos manifestaban amor por ellos, les expresaban amor. Entonces, necesitamos nosotros también vivir de tal manera que nuestro amor por los santos se note. Haz acciones que demuestren tu amor por los demás cristianos. Ahora, ¿por qué tenían fe y por qué tenían amor? Dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tenían fe y tenían amor porque tenían esperanza en sus vidas. Otra vez, 1 Corintios, tres cosas que permanecen: fe, esperanza y amor. Están las tres aquí. Ellos tenían fe y amor porque había una esperanza que les había transformado la vida. Ellos tenían una esperanza de lo que les estaba guardado en los cielos. Y todo eso, esa esperanza se había generado en sus vidas por haber escuchado. Tú estás escuchando la palabra del Señor en este momento. La palabra del Señor tiene la capacidad de generar en ti una poderosa esperanza que te va a motivar a actuar en fe y te va a motivar
a manifestar amor por los hijos de Dios. Cuando escuchas el Evangelio, cuando escuchas la palabra, eres transformado. Y dice el versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. El Evangelio, la palabra, es algo que no se queda estático, es algo que crece en la vida de aquel que lo escucha. Crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, escuchar el Evangelio produce cambio. Y entonces Pablo lo menciona a Epafras. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, lo pone a Epafras al mismo nivel que él y Timoteo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es posible que el propio Epafras les contara, saben que yo escuché al apóstol Pablo predicando y me enseñó tal cosa, y les contaba, y tantas historias les contó que la gente, los cristianos de Colosas, terminaron amando a Pablo. Y ahora que Epafras se encuentra con Pablo, le dice, sabes, aquella gente en Colosas te ama. Y Pablo escribe para reconocer y decirle, estoy agradecido a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes. Hay veces que yo me pregunto, ¿qué escribiría Pablo si nos dirigiera una carta? Y ojalá él pudiera vernos con estos mismos ojos con los que miraba a los colosenses. Pero Pablo no solamente daba gracias por los colosenses, sino que también tenía peticiones. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 9 al 14. Ahora, Colosenses 1, del 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando terminó de dictar esta frase, el que estaba escribiendo la carta le decía, Pablo, toma un poquito de agua, respira por favor. Es una frase así de larga. Pero fíjense que en esta frase Pablo estaba emocionado, estaba apasionado, diciéndole a aquellos cristianos cuáles eran las cosas que él pedía para ellos y qué era lo que esperaba que ocurriera en sus vidas, que yo estoy seguro que es lo que el Señor quiere para nosotros también. Y esta es una de esas oraciones que nosotros tenemos que apropiarnos, hermanos. Necesitamos volver a leer Colosenses 1 y orar esto por nosotros. Señor, danos esto. ¿Qué dice Pablo? Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos, vuelve a decir que ora con insistencia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pide? Señor, protégelos. Señor, prospéralos. Señor, que no les falte nada. Señor, que puedan enfrentar las luchas. No, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo por los colosenses? Que sean llenos. ¿De qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú conoces cuál es la voluntad de Dios? Lo tienes que conocer
y tienes que seguir aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque los cristianos somos llamados no a vivir en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan, verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo quiere decir que dejas de vivir la vida conforme a tu voluntad y te dispones a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una de las oraciones importantes que tú puedes hacer por tu vida y por la vida de los cristianos que viven a tu alrededor es que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, enséñanos a orar así, que nosotros también podamos orar de esta manera. Que el Señor nos ayude a ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Saben para qué? Versículo 10 lo dice. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Estamos andando como es digno del Señor? Esto es importante, hermanos. Nosotros podemos a veces vivir la vida de la mejor manera que podamos. Hacemos lo que podemos. Nos esforzamos. No se conformen con eso. Los hijos de Dios necesitamos aprender a vivir como es digno del Señor. Yo quiero vivir como es digno del Señor. ¿Y tú? Quiero tener una vida que dignifique a mi Señor. Hay veces que nos conformamos con tener vidas que se vean bien ante los ojos de los demás, para que los demás digan que somos buenas personas. El Hijo de Dios tiene que honrar al Señor con su vida. Entonces, ¿para qué sirve ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual? Sirve para vivir como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Vivir digno del Señor, vivir como es digno del Señor implica agradarle en todo. Agradándole en todo. ¿Le agrada al Señor tu vida? ¿Le agrada al Señor lo que tú haces? ¿Le agrada al Señor lo que tú dices? ¿Le agrada al Señor cómo tú administras tus recursos, tu tiempo? Tienes que preocuparte por agradar al Señor. Escuchen, vivimos gastando demasiado tiempo y recursos en agradar a gente. Todo el tiempo estamos procurando agradar a personas. Queremos que nos vean bien, queremos que tengan un lindo concepto de nosotros, pero el que nos tiene que realmente importar la opinión es la de Dios. A los Gálatas, Pablo, bastante enojado, les decía: ¿busco ahora todavía la aprobación de los hombres o la de Dios? Si busco la opinión de los hombres, la aprobación de los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. El siervo de Cristo busca agradar a Dios permanentemente. Tenemos que dedicar nuestra vida a vivir una vida digna del Señor, agradándole en todo. Pero además, ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo allí: digno del Señor, agradándole en todo, y eso implica llevar fruto, llevando fruto en toda buena obra. Ay, era ahí donde nosotros pensábamos que llevar fruto era tener conocimiento. No te alcanza el conocimiento. Si te conformas con el conocimiento, te vas a quedar corto con respecto a lo que Dios quiere hacer. Así que tenemos que aprender a llevar fruto para el Señor en todas nuestras obras. Nuestras acciones tienen que estar llenas del resultado de lo que Dios hace en nosotros. Y eso implica también vivir como es digno del Señor, implica vivir creciendo en el conocimiento de Dios. Cada experiencia nuestra, cada cosa que vivimos, cada día, nosotros tenemos que aprender un poquito más de Dios.
Dios en su palabra nos ha revelado que Él quiere ser conocido. Dice, si alguna persona se tiene que sentir orgullosa, es de conocerme y entenderme que yo soy Dios. Entonces nosotros tenemos que dedicar nuestro esfuerzo para vivir como es digno de Él, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, Dios está obrando para que nosotros no vivamos limitados a nuestros propios recursos, a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia capacidad. Dios quiere que vivamos conforme a su poder, fortalecidos con todo poder. ¿Pero qué poder? Conforme a la potencia de su gloria. Dios quiere que vivas fortalecido con su poder. Y eso te va a dar paciencia y longanimidad. ¿Sabes qué son esas? Son las capacidades de seguir adelante cuando enfrentas las dificultades. Hay dificultades que implican tiempo y eso requiere paciencia. Hay dificultades que producen tristeza y hay que tener esa longanimidad, esa fortaleza para seguir adelante a pesar de. Entonces tenemos que vivir como es digno del Señor, y dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos que darle gracias al Señor con alegría. Nosotros somos aptos delante de Él por nuestra capacidad, no. Él nos hizo aptos. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado. Miren que habla en pasado, está diciendo algo que ya está hecho. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice en pasado que Él ya nos ha librado del poder de la oscuridad. Estuvimos sujetos, estando sin Cristo, estuvimos sujetos al poder del diablo. Pero en Cristo Jesús, al creer en Cristo, Dios nos ha librado de ese poder y hoy en día podemos confiar en la redención por la sangre de Jesús, el perdón de nuestros pecados. ¿Será que hay razones por las que tenemos que estar agradecidos a Dios por haber escuchado el mensaje de Dios? Tenemos muchas razones por las que estar agradecidos y tenemos el tremendo desafío, hermanos. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor. El desafío está presente ante nosotros. ¿Vas a vivir como es digno del Señor? Por favor, ahora mismo mientras oramos, yo te pido que le pidas al Señor que te muestre cómo se ve eso en tu propia vida. Pídele al Señor que te muestre cómo es vivir como es digno de Él en tu vida. Cómo puedes vivir como es digno de Él en tu propia vida, agradándole, llevando fruto en buena obra. Que el Señor nos esté mostrando a cada uno cómo Él quiere hacer esto en nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido tener el privilegio y la bendición de escuchar el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido escuchar el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque cuando lo escuchamos, nos dimos cuenta que teníamos necesidad de ti y nos volvimos a Jesús en busca de salvación. Pero, Señor, tu palabra nos está diciendo que a partir de ese momento tú quieres que vivamos en crecimiento. Tú quieres seguir obrando en nosotros. Y, Señor, con toda humildad queremos venir delante de ti. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes para que podamos vivir
como es digno de ti, Señor. Señor, nosotros nos damos cuenta que a veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra relación con los demás no se parece a algo que sea digno de ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos, por favor. Y por favor, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad para nuestras vidas, para cada uno de nuestros días, para cada decisión que tomemos, para cada cosa que tú quieras que hagamos. Señor, si tenemos que dejar atrás nuestros planes para seguirte, Señor, para hacer otra cosa que tú tienes planeada, por favor, ayúdanos, dirígenos, revélanos, para que podamos vivir como tú te mereces, conforme a tu grandeza, conforme a lo que tú quieres hacer. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos ser un buen testimonio tuyo para la vida de cada persona con la que tratamos. Por eso te rogamos que tú nos transformes, que tú nos ayudes a ser llenos de tu Espíritu Santo y que otros puedan encontrar en nosotros el testimonio que necesitan para acercarse a ti. Gracias te damos, Señor. Señor, en este día te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que han cumplido años o que cumplen años en estos días, Señor. Te damos gracias, celebramos la vida de cada uno y te pedimos tu bendición. Y te pedimos, Señor, una vez más, que nuestras vidas puedan oler a ti, Señor. Que nuestras vidas puedan dejar un rastro de fe en el corazón de cada persona con la que tratemos. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias. Gracias por este momento de estar en tu presencia. Mira nuestros hogares, mira nuestras familias, mira nuestras necesidades, pero por encima de todo, concédenos ser llenos del conocimiento de tu voluntad para que podamos vivir como es digno de ti. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Les tengo que pedir ayuda para algo en especial. Si pueden ayudarme, sería muy, muy bueno. Ustedes saben que a fin de mes, generalmente, la sociedad que nos rodea celebra, ¿qué celebra el último día del mes? Halloween. Halloween. Bueno, los cristianos no celebramos Halloween, pero nuestra iglesia trata de alcanzar a la comunidad de alguna manera, no con el mensaje de la muerte, sino con el mensaje de la vida. Y el día 30, el domingo 30 de octubre, se va a tener aquí en el estacionamiento de la iglesia lo que se llama Trunk or Treat. Y muchos de los hermanos de la iglesia van a llevar su vehículo, su carro, su camioneta. Y en la parte de atrás de la camioneta van a poner un pequeño juego para que los niños jueguen y para darles dulces como premio. Pero es una oportunidad para que nosotros nos acerquemos y les compartamos del Señor, les compartamos el Evangelio. O por lo menos establezcamos relaciones y que sepan que estamos aquí para ayudarles y bendecirles. La ayuda que les quiero pedir es, si ustedes pudieran ayudarme teniendo uno de esos juegos, a alguien que se le ocurra cómo tener uno de esos juegos en la parte de atrás de su camioneta, sería de mucha bendición. La organizadora de esto, Stacy Richards, está pidiendo por favor que alguien le ayude trayendo uno de estos trunks para hacer el trunk or treat. Así que si tienen alguna idea, comuníquense conmigo después, así le digo a Stacy. Y nosotros también vamos a estar ayudando, como hicimos el año pasado, sirviendo bebidas a las personas que tengan sed. Así que vamos a estar listos para eso. Pero necesitamos, aunque sea un trunk or treat para colaborar.